Hola amigos, bueno, hoy es 11 de diciembre de 2017. Ok, me quedan 2 semanas escasamente porque hasta comienza la feria de Cali y bueno, y hasta aquí nomás. Esta vez sí me voy a gozar la versión número 60 de la feria de Cali. De manera que entonces voy a aprovechar estas 2 semanas y para ello pues tomé como referencia esta sentencia que aparece allí en el recuadro central de reciente data del 23 de noviembre del 2017, cuya ponencia la tiene la doctora Patricia Salazar Cuellar. 45899 es el radicado. Bien, pues la verdad es que en esta decisión se recoge mucho un lineamiento ya trazado por la misma Corte Suprema de Justicia, particularmente con los radicados que aparecen aquí en el margen izquierdo. Algunas, gran mayoría son de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Y es que con este caso voy a trabajar más bien a título personal, pues en varias sesiones, tal vez de 20 minutos, voy a tratar de hacer las exposiciones y en diferentes temas que me parece a mí de real importancia que los volvamos entonces a recapitular y vamos en el siguiente orden. Esencialmente aquí la Corte Suprema de Justicia hace un llamado de atención a la Fiscalía porque está cometiendo muchos yerros, que eso pues obviamente va en detrimento de la Administración de Justicia. El caso los hechos jurídicamente relevantes fueron así. En un taxi van 4 personas, el conductor, 2 adultos y un menor de edad. En un retén policial los hacen bajar del vehículo y en un bolso en la parte trasera va una subametralladora con sus proyectiles. Entonces son judicializadas estas personas por el delito de uso de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. Fueron condenados, de los 3 adultos quedó excluido el taxista y compulsan pues para el menor también, pero los 2 adultos son hallados responsables en primera y segunda instancia. Se va en apelación por la defensora, llega a la Corte Suprema de Justicia y casa a favor, absolviendo de todos los cargos, y allí entonces se dan en consideración una temática que aparece aquí en el recuadro. Primero que todo, hacen énfasis a las obligaciones constitucionales y legales que tiene la Fiscalía General de la Nación y de los errores que ya han sido muy frecuentes, y llama mucho poderosamente la atención a la Corte Suprema y se le hace pues un llamado de atención a la Fiscalía para que se trate ese punto. El otro tema es el del estándar de conocimiento de más allá de duda razonable. El tercer punto es la inclusión de los hechos indicadores en el asunto del tema de prueba. Recuerden que aquí la línea básicamente de la jurisprudencia, en este caso de la doctora Patricia, pues se ha venido insistiendo de que en esos escritos de acusación se cometen errores de confundir hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba. Entonces, vuelve otra vez a hacerse énfasis en este tema. Ahora vemos entonces, como más adelante, nos vamos a referir a esto de los hechos indicadores, tal como lo ha llamado ahora la misma Corte Suprema, que no son otra cosa que los indicios. Entonces, postura en relación con el tema de prueba de los hechos indicadores que van a dar por demostrado entonces los hechos jurídicamente relevantes, y de cómo entonces, bajo la perspectiva de la sana crítica con las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica y de las ciencias, pues entonces se puede llegar a esa inferencia, a obtener incluso pues planteamientos para la misma sentencia condenatoria. Pues bien, o absolutoria en su debido caso, pues obviamente.
Entonces, ese punto lo vamos a mirar. Otro es el relacionado con las opiniones de los testigos que no han sido llamados como peritos. Entonces, aquí viene un tema interesante porque hay fallas en el tema de los hechos indicadores y entonces puntualmente hablemos de cuando un informe de policía en la captura dice que la persona estaba nerviosa, como es el caso aquí pues de esta decisión en donde se plasmó en el informe de que las personas capturadas estaban nerviosas y eso lo deducen por unas circunstancias allí personales que observan según los policiales. Bien, entonces el asunto es a referirse la Corte, y lo vamos a profundizar un poco más, de que esos hechos indicadores pues también pueden ser demostrados con los testigos, que no necesariamente son peritos, sino que estos testigos de opinión en el tema del estado de nervioso, si estaba con miedo, en llantos, todas las cosas que de pronto vienen a estructurar elementos del dolo. Entonces, eso queda pendiente. La otra cuestión es la incorporación de los informes suscritos por los policiales como prueba en el juicio oral. Y vuelve y retoma entonces el tema, y ahí se hace referencia, aparece la radicación 46153, una interesante decisión de septiembre del 2015 de la doctora Patricia Salazar Cuellar sobre el tema de la carga de argumentación en pertinencia, conducencia y utilidad en la audiencia preparatoria, y también el tema de las pruebas de referencia. Vuelve otra vez entonces a ampliar un poco más el tema sobre el derecho incluso de confrontación que regula el sistema de tendencia acusatoria, ahora importante, tema que aquí también lo vamos a referir cuando indica que el juez de conocimiento debe tener muy en cuenta el interrogatorio cruzado, el contrainterrogatorio, el cross-examination. El asunto de que en este sistema de lo que entra a juicio oral el 90% son declaraciones, testigos que han tenido conocimiento directo, conocimiento indirecto, testigos que tienen que ver todo lo relacionado pues con lo que indica el 402, peritos que van a declarar al juicio oral y que tienen entonces la postura también de apreciación probatoria para esos testigos peritos, tal como se señala la 906, tal también como se debe evaluar el juez los criterios para apreciar el testimonio de los que han sido o han tenido conocimiento directo. Entonces, aquí insiste la Corte pues que también hay que tener presente esos contrainterrogatorios. Entonces volvemos al punto en el que ahora con la entrada en vigencia de este sistema de tendencia acusatorio y como se le diera pues al modificar el artículo 250 constitucional con el acto legislativo 03 del 2002 para la entrada a este sistema de tendencia acusatoria. Entonces la confrontación, que no es otra cosa pues que tener face to face allí el juez en el análisis y en esa contienda fiscal-defensa, el contrainterrogatorio para la parte oponente tiene que ser pues tenido presente, y insisto de que allí es donde fallamos muchos en el tema del interrogatorio cruzado. Entonces ya lo conocemos, sabemos las bases, sabemos los criterios que se deben tener presentes, eso ya no volvemos a tratar ese punto, pero quizá la Corte en esto sí hace un análisis de que en esencia pues, el juez tiene que evaluar cuando incluso se impugna la credibilidad de ese testigo. De esa forma pues ya técnica en la que esas declaraciones y entrevistas antes del juicio oral, con qué fines entran, si no es otra cosa que refrescar memoria y de impugnar credibilidad, y que algunas veces excepcionalmente entrarán esas declaraciones antes del juicio oral, sobre todo en relación con aquel testigo que es retráctil o al testigo que es hostil, que eso ya lo habíamos visto también ya lo había revisado en otra conferencia. Entonces, ahí puntualmente se hace énfasis en la incorporación entonces de los informes que muchas veces quieren que el fiscal pide que ingrese el acta de
la captura de la persona. Entonces, esas cosas por ese estilo, informes donde se consignan declaraciones y que esas declaraciones, pues en esencia lo que cuenta es el testimonio en el juicio oral, esencialmente porque esa es la dinámica como tal para que se ejerce el derecho de contradicción y especialmente el de confrontación, que ya lo sabemos muy bien, no solamente está en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, la ley 74 del 68, o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo mismo que la ley 16 del 72, que es la Convención Americana, y también desarrollado legislativamente en la ley 906, cuando tenemos por ahí los artículos 15 y 16 más o menos que hablan sobre ese punto, o el artículo 7, el de los derechos que tiene el incriminado de confrontar y ejercer el derecho de contradicción de la manera del contrainterrogatorio. Bueno, y por último, ya la apreciación del juez en el tema del interrogatorio cruzado. Pero solamente aquí me voy a detener básicamente en el primer punto y voy desarrollando entonces los demás en otras sesiones, por cuestión del tiempo, para hacerlo dinámico en 20 minutos tutoriales. Y miramos lo siguiente entonces. Mire, la Corte Suprema de Justicia primero que todo hace un llamado a atención, y voy a leer esto, permítanme ustedes, excusen, porque lo leo tal como está. Dice así: la sala ha venido observando con preocupación los frecuentes errores en que incurre la Fiscalía en la preparación, presentación y o demostración de los casos que pone a consideración de la Judicatura. Repetidamente, las acusaciones no incluyen las hipótesis fácticas en los términos establecidos en el artículo 337 de la ley 906 de 2004, cuando dice relación clara, sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Entre otras cosas porque suelen entremezclarse, aquí volvemos otra vez a esto, los hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba. Y entonces así hace un reenvío a la primera sentencia que aparece ya, 44599, que es del 8 de marzo del 2017, de la magistrada Patricia. En otros eventos, continúa diciendo aquí, son frecuentes los problemas de estructuración de la hipótesis, lo que necesariamente repercute en su comprobación y, por razones obvias, en su presentación y demostración en el juicio oral. Igualmente, se advierten yerros notorios en el manejo de la evidencia física. Aquí hace alusión a la sentencia 44741 del 18 de enero del 2017, también de la magistrada, y 43916 del 31 de agosto, es así, del año pasado, sin dejar de considerar que, como en este caso, en ocasiones los testigos no son interrogados sobre los temas pertinentes para esclarecer los hechos. Aquí entonces vamos a adentrarnos en ese tema de que la Fiscalía tiene que preguntar pues, temas pertinentes, incluye no solamente sobre hechos jurídicamente relevantes, sino también hechos indicadores. Y lo mismo para la contraparte. Entonces, continúa diciendo así, ¿no? Sin dejar de considerar que, como en este caso, en ocasiones los testigos no son interrogados entonces en los temas pertinentes. Y cita el radicado 40961 del 8 de junio del 2016, también de la magistrada. Ni se dispone la práctica de los actos de investigación necesarios para los mismos efectos. Aquí citan la radicación 48199 del 8 de mayo del 2017, de Patricia. O incluso la Fiscalía desiste de los testimonios u otras pruebas necesarias para demostrar uno o varios elementos estructurales de la conducta punible. Cuando hablamos de conducta punible es todo lo que incluye la acción típica, antijurídica y culpable. Radicación entonces se cita aquí el 48178 del 15 de marzo del 17. Además, no es extraño que los delegados de la Fiscalía olviden uno o varios cargos al presentar sus alegaciones. Aquí citan el radicado 45654 del año 2016, esa es de Fernando Alberto Castro Caballero. Para terminar, dice aquí, con ánimo constructivo, la sala se refiere a estos casos
que son una muestra de una realidad mucho más amplia para sugerir que se tomen los correctivos necesarios en orden a evitar que estas situaciones se repitan, porque sin duda afectan gravemente la eficacia y la celeridad de la administración de justicia. Muy bien, los últimos 5 minuticos veamos entonces el primer punto, obligaciones de la Fiscalía. Y dice aquí lo siguiente, mire, es que en esencia el sistema de tendencia acusatorio, pues el que tiene la carga de la prueba es la Fiscalía. ¿Y cuáles entonces son las obligaciones? Dice así, abro comillas, página 10. Para desarrollar este sistema de enjuiciamiento criminal, la ley 906 estableció un modelo epistémico del que cabe resaltar lo siguiente. Primero, la policía judicial está facultada para generar las primeras hipótesis factuales y a partir de las mismas debe realizar los actos urgentes necesarios para asegurar las evidencias, viene todo lo de cadena de custodia, físicas o testimoniales que pueden resultar útiles para su posterior demostración. 2. Una vez recibido el respectivo informe ejecutivo, el fiscal, entonces en asocio con los investigadores, tiene a su cargo el diseño de un programa metodológico, en el que se deben determinar que los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva. Esto es imperativo por el fiscal. Tercero, frente a los elementos físicos, el modelo gira en torno al oportuno aseguramiento de los mismos y la utilización de los recursos técnicos científicos orientados a establecer sus aspectos más relevantes. Regla general, dice aquí la Corte, las declaraciones rendidas por los testigos por fuera del juicio oral son útiles para la estructuración de la hipótesis, mas no para su demostración, porque estos deben concurrir a dicho escenario a efectos de transmitirle su conocimiento al juez, salvo los casos de admisión excepcional de prueba de referencia o incorporación de declaraciones cuando el testigo se retracta o cambia su versión en el juicio. Puntualmente aquí, pues mire las declaraciones esas o entrevistas que se hacen antes del juicio oral. Para dos cosas sirven, refrescar memoria e impugnar credibilidad. Pero no pueden entrar al juicio como prueba, sino que el testigo tiene que ir allá para, bajo el principio de confrontación, pues ejercer ese derecho face to face, y el juez en ese principio de inmediación tiene que entonces entrar a evaluar todo lo que está allí y de acuerdo a como dicen los artículos que se refieren al análisis del testigo común y el testigo perito. Ahora, en el proceso de verificación y demostración de su teoría factual, la Fiscalía tiene a cargo, entre otras, las siguientes obligaciones. Primero, la delimitación de la hipótesis, incluida la imputación y la acusación. Segundo, expresar de manera sucinta, clara, los hechos jurídicamente relevantes, esto es, los supuestos fácticos que pueden subsumirse en la norma penal aplicable al caso. Tercero, constatar que la hipótesis tiene un respaldo suficiente en los términos establecidos en el artículo 286 para imputación y 336 para acusación, sin perder de vista su obligación de demostrarla más allá de toda duda razonable. Cuarto, verificar que cada uno de los elementos estructurales de la hipótesis fáctica tiene respaldo suficiente en las evidencias y las informaciones legalmente obtenidas. Quinto, por tales efectos debe establecer si las evidencias, tanto físicas como testimoniales, tienen una relación directa o indirecta. Tema de pertinencia, acuerdo del 375. Entonces ahí habla de pertinencia, es todo lo que sea en relación directa o indirecta con la comisión de la conducta punible. Entonces, tienen una relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes. Sexto, verificar si las evidencias que sirven de soporte a su teoría fueron obtenidas con el apego al ordenamiento jurídico, porque si no, entonces tendrían que excluirla, sea porque sea prueba ilegal o sea prueba ilícita, que son dos situaciones diferentes. Una, la ilícita cuando viola derechos fundamentales, y la prueba ilegal es aquella que no es obtenida con las formalidades que señala la norma. Octavo, durante el juicio oral, debe asegurarse que cada elemento estructural de su teoría fáctica encuentra un respaldo suficiente en las pruebas practicadas. Noveno, lo que implica constatar que las evidencias físicas y documentos fueron debidamente autenticados e incorporados, que con cada testigo se abordaron todos los temas pertinentes. Aquí volvemos al punto. Cada testigo va
En la preparatoria, cuando queda depurado lo que va a entrar a juicio oral, ahí se indica entonces el testigo para qué y por qué es que va a ir al juicio oral. Esa será la carta de navegación para que quien lo va a utilizar en juicio oral entonces se sujete a eso, a pertinencia, admisibilidad y conducencia. Este ejercicio debe abarcar todos los elementos estructurales de la conducta punible, bien los objetivos, ora los subjetivos, porque todos ellos, sin excepción, son presupuestos de la pena. En síntesis, en el modelo procesal regulado en la 906, la Fiscalía tiene a cargo la delimitación y verificación de las hipótesis en la fase de preparación del juicio oral y la presentación y demostración de la misma durante la fase de juzgamiento. Estas amplias facultades implican también grandes responsabilidades, pues en el actual modelo de enjuiciamiento criminal, la eficacia de la administración de justicia depende en buena medida del adecuado trabajo del fiscal. La sala ha venido entonces observando con preocupación los frecuentes errores en que incurre la Fiscalía en la preparación, presentación y o demostración de los casos que pone a consideración de la judicatura. Muy bien, ese es el primer punto entonces, lo que vamos a examinar. Entonces en otra sesión voy a referir punto a punto para ir entonces explicando esto y son situaciones que me parece a mí muy interesantes, están actualizadas y que tenemos que ir ajustando poco a poco este sistema procesal penal nuestro. ¿Ok? Leemos aquí.